Bendiciones, hermanos. Espero que se encuentren muy bien. Estoy contento de poder estar aquí con ustedes para iniciar esta clase de discipulado. Ya me imagino que la mayoría me conocen. Soy Mario Valcorta. El semestre pasado les di a ustedes clase de hermenéutica, así que es un gusto que pueda volver a estar con cada uno de ustedes. Les doy la bienvenida a los que van a ir entrando poco a poco, pero también a los que van a ver esta clase grabada más adelante. Dios les bendiga. Espero que se encuentren bendecidos por parte del Señor. Saludos, hermano Juan, hermano Luis, hermano Ricardo. Qué bueno que pueden estar aquí en la clase en vivo. Vamos a comenzar con esta clase y vamos a ponernos en las manos del Señor para que sea Él quien dirija este tiempo. Sí me están escuchando todos, ¿verdad? Sin problema. Sin problema, le escucho. Ok, muy bien, muchas gracias. Entonces vamos a orar y nos ponemos en las manos del Señor. Padre Celestial, en esta mañana te damos gracias, mi Dios. Agradecemos, Señor, por tu presencia con nosotros, Señor. Agradecemos por este día que nos permites iniciar y ahora esta clase que podemos tener, Señor. Estamos en tus manos, Padre. Sabemos que tú eres el mejor guía para nosotros, así que por eso por eso descansamos, Señor, en tus manos, Señor. Queremos que esta clase primeramente te dé la gloria y la honra a ti, Señor, pero que también sea una clase en la que podamos crecer, Señor, en la que podamos aprender varias cosas y modificar otras tantas, Señor, que no estemos haciendo bien en nuestro discipulado, Señor. Queremos ser buenos discípulos y queremos discipular de buena manera, Señor. Así que estamos en tus manos, Señor. Gracias por toda tu misericordia. Gracias por tu amor derramado hacia nosotros cada día, Señor. Te damos las gracias por todo esto. Oramos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Bienvenidos a todos los que están agregando. Entonces vamos a comenzar esta clase y es, como les decía, al principio es un honor estar aquí con todos ustedes, poder compartir esta clase de discipulado. Esta clase yo ya la di hace como unos 4 meses más o menos y fue una clase que lo que yo percibí con los hermanos que la tomaron, que les retó bastante, ¿no? Esa es la intención de esta clase. No sé si pudieron ver el video introductorio. Yo sé que apenas lo subí ayer, entonces no hay problema si lo ven más adelante, pero en el video introductorio menciono un poquito este asunto de que esta clase, más allá de la intención de las tareas, más allá de las lecturas, es una cuestión como de retarnos, ¿no? De ver qué cosas necesitamos cambiar en nuestro discipulado para mejorar, para cada vez ser no solamente mejores discípulos, sino discipular correctamente a las personas, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a estar tratando de desarrollar durante toda esta clase, hablando del bimestre. Vamos a ver algunas cuestiones históricas también, pero sobre todo nos vamos a enfocar en el asunto práctico, ¿no? Vamos a tener casi por lema lo que sería Mateo 28, 19, 20, vamos a estar constantemente yendo a ese pasaje para sacar los principios a partir de ahí. Entonces, pues bienvenidos a todos. Voy a dar comienzo con la presentación. Y bueno, hay alguien que trae el micrófono prendido, no sé si lo puedan poner en mute. Ya saben, hermanos, que si si necesitan participar, si quieren decir algo o preguntar algo, abren el micrófono y entonces hacen su pregunta, ¿ok? Y o su comentario. En ese sentido estamos como abiertos, ¿verdad? A la interacción. Y es importante, de hecho, en algunas clases yo pongo algunas preguntas en las que espero que ustedes puedan participar y podamos todos retroalimentarnos, ¿ok? Entonces, así vamos a iniciar entonces. Aquí tengo la presentación. Espero que todos la puedan estar viendo ya. Me voy a minimizar aquí. En caso de que haya algún problema con la presentación, por favor díganmelo y entonces
para ajustar, ¿no? Y no se quede, digamos, no esté yo hablando y la presentación no esté avanzando. Como saben, también la presentación y las notas ya están en la plataforma. Si ustedes quieren utilizarlo para dar alguna clase en algún momento o algo de ese material, pues está abierto, ¿no? Es para todos ustedes. Entonces, clase de discipulado, lo primero que vamos a ver en esta lección son los fundamentos bíblicos del discipulado. Entonces, en esto vamos a basar la lección de discipulado y pensando un poquito en lo que es el discipulado, uno de los ejemplos quizá más importantes en la historia de lo que era un líder, ¿verdad? Obviamente entendemos y viendo la imagen sabemos que nos referimos a un líder pues no bueno, ¿verdad? Estamos hablando de Adolfo Hitler. Él era un líder que sin duda alguna tuvo muchísimos seguidores, tuvo mucha gente que estuvo detrás de él, hombres y mujeres que vivían la filosofía de su líder, enseñaban esa filosofía e incluso estaban dispuestos a dar su vida tanto por el líder como por su filosofía. Entendemos que había un error, ¿no? En todo este movimiento de este hombre, pero es un ejemplo que nosotros podemos tomar de lo que sería un discipulado, ¿no? Un real discipulado es, yo tengo un líder, yo tengo a alguien que es mi maestro y yo me comprometo tanto con él y con su filosofía a seguirlo, ¿no? Y a estar en todo momento involucrado con él. Entonces, pensando en este ejemplo, ¿cómo podríamos entender el discipulado del creyente? Y el escritor Bill Hood menciona lo siguiente en cuanto a esta pregunta. Dice así: Jesús afirmó que la fe equivale a seguirlo. Esa es la primera prueba de fe de una persona. Lucas 9, 23, 25. Sin embargo, no se trata de seguirlo por un breve tiempo. El discipulado no es un programa ni un evento, es una forma de vida. Y si me acompañan, por favor, hermanos, ahí a Lucas, por favor, abran sus Biblias. Vamos a ver rápidamente lo que menciona Lucas ahí en el capítulo 9, versículo 23, 25. Dice así: y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye y se pierde a sí mismo? Y es bastante interesante este pasaje porque el Señor Jesús en capítulos anteriores viene de alguna manera trabajando con la sociedad, ¿no? Y con sus discípulos. Está constantemente hablando, haciendo grandes obras, grandes milagros, y entonces las multitudes seguían al Señor Jesucristo. Y eso no es realmente un seguidor de Jesucristo, aquel que quiere ver qué es lo que hace nada más, quiere por morbo saber qué es lo que el Señor Jesús iba a hacer o quieren sacar un beneficio de la obra del Señor Jesucristo. Un verdadero seguidor es lo que hace el Señor Jesús. O sea, después de estas palabras que dice el Señor Jesús, pues esas multitudes empezaron a irse, realmente se empezaron a quedar pocas personas con él, porque lo que él menciona acerca del discipulado o lo que es seguir al Señor Jesús no es cualquier cosa. Él dice, si alguno quiere venir en pos de mí, o sea, si alguno quiere realmente seguirme, entonces lo que debe hacer es negarse a sí mismo. Y negarnos a nosotros mismos no es cualquier cosa, es ir en contra de nuestra propia forma de ser, de nuestra propia naturaleza, de dejar a un lado nuestros deseos, nuestros sueños, anhelos, incluso de nuestra propia libertad, libertad entre comillas, ¿verdad? Como seres humanos. Y entonces negar todo eso y hacer lo que el Señor quiere. Y seguir al Señor Jesucristo y obedecerle a Él. Y dice, tome su cruz cada día y sígame. Y cuando dice tome su cruz, se refiere a que realmente tomemos esa labor, ese trabajo, ese ministerio, ese propósito por el cual fuimos llamados y sigamos cada día al Señor. Y cada día, pues no es como en momentos, no es como en una época, no es un tiempo breve, es realmente una forma, un estilo de vida. Mi pastor que tuve en Guadalajara por varios años,
cuando nosotros íbamos al seminario y regresábamos a la iglesia, él tenía que firmarnos una hoja de obra práctica o de ministerio de lo que habíamos hecho para darla de nuevo al seminario. Y él decía algo bastante interesante cuando nos firmaba y tenía que poner las horas que trabajamos. Él decía, recuerden que el ministerio no son horas, sino es un estilo de vida, y es muy parecido a lo que el discipulado es. No es completar un programa, no es un momento en el que te emocionas en la iglesia por una predicación. No, el discipulado es una forma, es un estilo de vida. Entonces, bastante interesante lo que dice Bill Hull con base o en referencia a lo que menciona Lucas en el capítulo 9. Entonces, ¿por qué? Porque aunque la palabra discipulado puede definirse de una manera muy sencilla, esto es bastante interesante, que la palabra discípulo significa aprender de un maestro, seguirlo. El discipulado es realmente el centro de la obra de la iglesia, según lo que vemos en Mateo 28, y ahorita vamos a indagar un poquito más en este pasaje. Dice, pero pareciera que hay algo de este ministerio que la iglesia no ha entendido, ya que hay muchos ministerios que la iglesia pone antes del discipulado, y yo creo que aquí no me dejarán mentir. A lo mejor no es el caso, ¿verdad?, de su iglesia, pero yo creo que todos hemos experimentado esto en la iglesia, que hay muchos ministerios antes que el propio discipulado. Hay muchas cosas como que tendrían más valor, e incluso nosotros, creciendo en esas iglesias, tenemos esa idea, ese concepto de que hay cosas más importantes que el propio discipulado. Y aquí es donde me gustaría interactuar un poco con ustedes, escuchar su opinión. Esta pregunta dice, ¿cuáles son las razones por las que la iglesia no ve con prioridad el ministerio del discipulado? Entonces, me gustaría escuchar a algunos de ustedes que pudieran opinar en cuanto a esto, por favor. A ver, profesor, Uh-huh. yo pienso que primero la razón es porque para muchos se vuelve complicado y no le ven el propósito. Sí. Ajá. Otra es porque de la misma manera a veces no estamos capacitados para realizarlo. Uh-huh. Y algunos piensan que es demasiado tardado y que no tiene un resultado pronto, ¿no? O sea, porque estamos acostumbrados a todo express y fácil. Entonces, por eso no se desarrolla el discipulado en muchas iglesias, aunque el discipulado se debe desarrollar desde que la persona, de hecho, a veces nosotros lo desarrollamos aún cuando la gente no es creyente, pero tiene un interés en conocer al Señor. Se debe empezar desde ese momento para que a través de conocer la palabra pueda conocer a Dios y entonces pueda convertirse, porque a veces de esa manera viene la conversión. Ok, gracias hermano Noam por su participación. Sí, creo que de cierta forma hay razón en eso. ¿Alguien más que quiera comentar algo? Sí, muy buenos días, tengan todos ustedes. Buenos días, hermano. Mire, es muy cierto lo que mi hermano pastor menciona. De hecho, decía un hombre por ahí que vivimos en una aldea global, ¿verdad? Por las cuestiones del internet y todo eso. Y eso mismo nos ha acarreado que mucha gente precisamente quiera todo express, todo rápido, todo ya, para ayer lo quiero, ¿verdad? Y con la cuestión del discipulado, pues no es la excepción. Mucha gente quiere ver prosperado un asunto en su vida sin realmente tener realmente las bases, ¿verdad?, necesarias. Sí. Y tristemente se ha convertido en algo grave porque hay muchos eventos en las congregaciones, muchos eventos, de los cuales no hay seguimientos y no hay discipulado, entonces se convierte en algo emocional, como usted lo comentaba hace un momento. Sí. Ok. Sí, gracias, hermano Román. Sí, gracias, hermano Román. ¿Alguien más? Sí, pastor. Sí. Mucho gusto, mi nombre es Carlos Millán. Saludos a todos, bendiciones. Yo pienso que sí, tienen mucha razón mis hermanos, coincido, y solo deseo agregar que también parte mucho de quién discipuló a nuestros maestros.
qué tipo de filosofía fue la que realmente les instruyeron. Y segundo, lamentablemente la iglesia se ha convertido muy en egocéntrica como parte fundamental del ser humano y no cristocéntrica. Entonces eso ha derivado muchísimo a que el discipulado se tome como segundo plano, tercer plano en una iglesia. Ok, muchas gracias, hermano Carlos. Sí, fíjense que de alguna forma, pues todos estamos en lo mismo, ¿no? Quizá tenemos la misma idea en cuanto al discipulado y por qué no se está trabajando de la forma indicada o por qué no es una prioridad de nuestro ministerio. Esta clase, lo que vamos a estar viendo, yo espero que rompa con muchos de los estigmas que le tenemos al discipulado y muchas ideas y creencias que nosotros tenemos de lo que es el discipulado. Y lo digo en lo personal, ¿verdad? Porque cuando estuve trabajando para esta materia, cuando la di por primera vez, muchas de las cosas que yo pensaba en cuanto al discipulado se vinieron abajo. No porque tengamos una mala intención en cuanto a lo que hacemos de discipulado, sino porque se vuelve una tradición, ¿no? O sea, alguien formó a nuestros líderes, como lo dijo el hermano Carlos, nuestros líderes nos formaron a nosotros y entonces tenemos toda esta misma idea, toda esta misma imagen de lo que sería el discipulado. Entonces hay que entender que primero debemos de romper con algunas cosas que están provocando que el discipulado no se vuelva una prioridad en nuestra iglesia. Y para empezar, hay que entender que el discipulado como tal es la prioridad en la iglesia. Es el ministerio que debería sobresalir en nuestra iglesia. Y lo vamos a ver a través de lo que encontramos en la Biblia, ¿no? Esta clase es realmente esas bases o esa base bíblica que tenemos de lo que es el discipulado. Así que gracias, hermanos, por su participación. Seguimos entonces aquí con la clase. Entonces, déjenme, ahí está. Fundamentos bíblicos del discipulado. El discipulado es un mandamiento de Dios para la iglesia. Para empezar hay que entender esto, ¿no? Por eso a veces se nos olvida que es una prioridad porque no lo vemos como un mandato de parte del Señor. ¿Por qué el llamado de hacer discípulos debe ser el centro de nuestro ministerio? Bueno, el discipulado es el centro del ministerio porque fue el método que Jesús practicó y ordenó hacerlo. Incluso sus discípulos utilizaron este mismo método en los comienzos de la iglesia. Si se fijan, el Señor Jesucristo, su enfoque siempre fue trabajar de tú a tú con las personas, siempre fue enseñar a través de su vida diaria, siempre fue dar lecciones mientras estaban comiendo, mientras estaban caminando, mientras había ciertas imágenes, ciertas personas. El Señor utilizaba todas esas situaciones para enseñar. Y eso es básicamente el discipulado. El discipulado es estar con la persona constantemente. Y ese es el método que utilizó el Señor Jesucristo y que utilizaron también sus discípulos. Entonces, esta es una buena razón por la cual nosotros debemos de entender que el discipulado es el centro de nuestro ministerio. Tenemos la gran comisión, ahí está el mandato, ¿no? De parte del Señor Jesucristo. Es interesante traer a nuestra memoria las últimas palabras que dio el Señor Jesús antes de ascender a los cielos. Y me gustaría que me acompañaran, por favor, ahí a Mateo, capítulo 28. Yo sé que es un pasaje que conocemos, que hemos estudiado, que hemos leído, que hemos escuchado en diferentes predicaciones, pero siempre es importante recordarlo y tenerlo en mente, ¿verdad? Dice el 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor Jesucristo, en sus últimos momentos con sus apóstoles, ya ascendiendo a los cielos, les da este mandato. Y a mí esta es una de las cosas por las cuales digo, esto tiene importancia, esto es una prioridad, la gran comisión, porque el Señor Jesucristo pudo haber dicho muchísimas cosas para antes de ascender a los cielos. Pudo haber hablado acerca del amor, pudo haber hablado acerca de la paciencia, acerca
de la fidelidad, de la santidad, de tantas cosas que pudo haber hablado como último mandato, como último gran consejo a los discípulos. Pero lo que hace el Señor Jesucristo muy especial, es decir, y es hablar acerca de los discípulos, de hacer discípulos. Y este pasaje es importantísimo porque el Señor Jesucristo dice, porque toda la potestad me ha sido dada, tanto en los cielos como en la tierra, entonces yo les ordeno, yo les mando, yo les doy la orden de que vayan y hagan discípulos. Y si uno va al griego, sabemos que el mandato no es id. En el griego id aparece como yendo, aparece como un participio. Realmente el mandato es hacer discípulos. Entonces, no, la implicación no es tanto ir, ¿no? Y a veces decimos, es que yo no puedo ir a las naciones. El mandato no es tanto ir, de hecho en el griego no aparece como un mandato, sino es hacer discípulos a todas las naciones, trabajar para ese desarrollo de la gran comisión. Y ¿cómo es que se hacen discípulos? Bueno, bautizándolos y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y para enseñar, pues no podemos pensar que para hacer un discípulo vamos a tomar una clase de 2 meses y una vez que se acabe esa clase de 2 meses, el discípulo está listo. Realmente enseñar, y nosotros lo vemos en nuestra vida cristiana, el aprender todas las cosas del Señor Jesús y crecer en todas las cosas que el Señor Jesús quiere que nosotros crezcamos, pues no es un asunto de 2 meses, ¿verdad? Es un asunto de toda la vida. Entonces, el discipulado, y lo vamos a ver un poquito más adelante, y ahora solo lo menciono rápidamente, no es un programa. El discipulado no es parte de nuestro ministerio. El discipulado es un estilo de vida. Entonces, ahí está, digamos, la gran base, el fundamento bíblico del discipulado, obviamente es Mateo 28, 18 al 20, la gran comisión, el Señor Jesús ascendiendo, dando esta gran enseñanza, dando este gran mandato para que vayan y hagan discípulos. ¿Alguien iba a mencionar algo? No, como que escuché que se abrió ahí un micrófono. Entonces, profesor. Sí. Bueno, nuestra congregación se llama Centro Discipular. Ajá. Entonces, nuestro enfoque está sobre eso. Nosotros tenemos una misión y propósito y es muy sencilla en base a lo que está hablando. Para nosotros es discípulos haciendo discípulos de Jesús. Muy bien. Por el Espíritu Santo. Entonces, nosotros entendemos que la primera forma de hacer un buen discípulo es nosotros comenzar siendo discípulos a través de la palabra de Dios con la ayuda del Espíritu Santo. Y el discípulo que nosotros formamos no es un estudiante, sino es aquel que, como dijo Pablo, imítenme a mí como yo imito a Cristo, no en el sentido de que quisiera exaltarse, sino estaba diciendo, yo procuro vivir la vida de Cristo y la enseñanza. Entonces, si no tienen una imagen, procuren aprender en este caso de Pablo, ¿no? Entonces, para nosotros es muy importante que el creyente primero aprenda a ser un verdadero discípulo, estoy hablando del pastor, el líder, claro, para que después, naturalmente, el siguiente discípulo viva de esa manera. Y aunque tenemos un discipulado establecido, para nosotros es una forma que nos ha servido mucho, y yo creo que en la clase de desarrollo personal se va a ver eso, como yo, es una vida devocional diaria. Entonces, esa vida devocional diaria nos lleva a una comunión con la palabra y con el Dios de esa palabra. Entonces, es mucho más fácil que la persona pueda conocer a ese Dios y pueda asimilar la vida de Jesucristo y el Evangelio en su propia vida diaria. Muy bien, sí, totalmente de acuerdo, hermano Nahum. Es importante, ¿no? Esa parte de que no podemos hacer discípulos si nosotros no somos verdaderos discípulos, ¿no? No podemos enseñar, o sea, podemos hacerlo, pero no vamos a ser buenos discípulos, porque vamos a ser gente como nosotros, ¿no? Vamos a ser seguidores como nosotros seguimos al Señor Jesús. Entonces, por eso es importante, como usted lo menciona, primero nosotros, ¿no? Y es lo que les estaba yo mencionando desde el principio. El discipulado no es solamente a quién voy a discipular o quiénes son mis discípulos, es cómo está mi vida, cómo está mi vida como discípulo del Señor Jesucristo. Y crezco y debo de crecer en ese sentido para entonces poder discipular a otros, ¿no? Y también creo que eso es lo que... y no es por culpar, ¿verdad?, a nuestros líderes anteriores, pero a veces eso pasa, ¿no?
como que le ven la prioridad a hacer discípulos en vez de ser discípulos. Entonces yo te voy a enseñar, pero yo no vivo lo que yo te estoy enseñando, ¿no? Y obviamente mucho de lo que nosotros aprendemos es más de lo que nuestros líderes han vivido o hacen que lo que nos dicen. Entonces ahí es donde entra esa parte tan importante, ¿no? Esa gran responsabilidad de pues de ser buenos discípulos o discípulos conforme a lo que el Señor ha establecido. Gracias, hermano Nahum. Dice, la gran comisión, como ya hemos visto, es una misión de rescate. Todos los hijos de Dios reciben la orden y la autoridad para entrar en acción de hacer discípulos en cualquier lugar donde se encuentren. Y es importante entender esto porque hemos encajonado el mandamiento a aquellos hermanos que han decidido ser misioneros. Y esto es bastante interesante, ¿no? Y creo que pasa en las iglesias también. Sí, y no hablo de nosotros específicamente, pero puede ser algunos hermanos en la iglesia, que ellos dicen, no, yo no tengo tiempo, soy cristiano, si soy cristiano soy un seguidor de Cristo, pero el asunto del discipulado hay que dejárselo a los misioneros, ¿verdad? Entonces clasificamos a los misioneros como los únicos dispuestos o aptos u obligados a discipular, y no, realmente la misión de rescate, esta gran comisión, es para cada uno de los que han entregado su vida al Señor Jesucristo. Hay un compromiso a la gran comisión. Cada persona, cuando una persona, dice tener puesta su fe en Cristo, también debe tener un compromiso a seguirle. Esto implica mucho más que declararlo, cantarlo los domingos en el culto. Y creo que los que son pastores lo entendemos perfectamente, ¿no? Y vemos a la iglesia como en muchas ocasiones se entrega los domingos, ¿no? Como los domingos se ve una pasión hacia el Señor, pero llega la semana, llega el lunes, martes, y no hay compromiso. Entonces, realmente ser un seguidor de Jesús va mucho más allá de eso. Cualquier cosa menor que nosotros creamos que es seguir o poner nuestra fe en Él, no es más que una buena intención. Por eso no es fe. Porque fe requiere un compromiso de seguirle y cumplir con sus mandatos. Cualquier otra cosa que yo pueda añadirle o quitarle al asunto del discipulado no es más que una buena intención de nuestra parte. Pero al final, pues no es lo que Jesucristo requiere o quiere de nosotros, ¿no? Entonces, vamos a definir los términos en cuanto al discipulado, y uno de los aspectos más importantes en cuanto a esto, para comenzar un discipulado, es entender qué es un discípulo, qué es hacer discípulos y qué es el discipulado. Entonces vamos a ir hablando un poquito de estas tres cosas, y primero estamos con el asunto del discípulo. Y esta palabra aparece unas 230 veces en el Nuevo Testamento y viene del griego mathetes, que significa aprendiz o seguidor, alguien comprometido con un importante maestro. Entonces el discípulo es un renacido seguidor del Señor Jesucristo. Esto es la palabra en sí, aparece muchas veces en el Nuevo Testamento, y esto quiere decir discípulo. Si bien es cierto que todos los creyentes de Cristo entramos en una descripción de discípulo, a lo largo de la historia de la iglesia se ha hecho una mala división entre los cristianos y los discípulos. Y es lo que yo le estaba mencionando, ¿no? De alguna manera la iglesia está percibiendo al cristiano como una persona que sí reconoce a Cristo como su Salvador y es miembro de la iglesia local, pero el discípulo es como una persona que, aparte de reconocer al Señor Jesucristo como Salvador, tiene un compromiso más grande, tiene un compromiso más alto, ¿no?, que el cristiano promedio. Y a veces nosotros así vemos a la gente de la iglesia, ¿no? Decimos, pues sí, ellos son miembros, sí, ellos son cristianos, vienen cada domingo, tienen esa regularidad, ¿no? Pero tenemos estas otras personas, ¿no?, que están totalmente comprometidas y los vemos como verdaderos discípulos de Cristo. Ahora, lo interesante es que en el momento en que nosotros reconocemos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, como nuestro Señor, en ese mismo instante Él nos ve como sus discípulos. Por lo tanto, no es un asunto de que estamos clasificados en la iglesia, o no debería. Si somos cristianos, si somos hijos de Dios, de igual manera somos discípulos. De igual manera hay un compromiso, debería haber un compromiso de nuestra parte para seguir
al Señor Jesucristo, y no solamente seguirlo, sino también hacer discípulos a otros. Entonces, esta es una de esas ideas que debemos ir borrando, tanto de nuestra mente, o sea, al ver a las personas, como también de nuestra iglesia, ¿no? Hablar con los hermanos de la iglesia, hacerles entender eso, porque a veces el llamado, el llamado que tenemos como particular cada uno de nosotros, lo vemos como esto. Pensamos que el llamado particular es que algunos particularmente los llamó a ser discípulos, a otros particularmente los llamó a ser miembros de la iglesia y nada más. No, todos somos llamados a ser discípulos. Que ya la obra del Señor y los propósitos nos lleven a todos en diferentes direcciones, eso es otra cosa, ¿verdad? Pero todos somos llamados a ser discípulos. Eso es en cuanto al discípulo, ¿verdad? Lo que les estaba mencionando hace un momento. Pero también hay que definir qué es hacer discípulos. ¿Qué significa hacer discípulos? Y del griego, matheteusete, que aparece ahí en Mateo 28:19, en cuanto a la tarea de ser discípulos, es importante entender tres cosas. Primero, la salvación, y es algo que estaba, me parece, mencionando el hermano Nahum, ¿verdad? ¿Alguien quiere participar? ¿No? ¿Todo bien? Ok, entonces, porque hay alguien que trae el micrófono abierto. Ok, entonces salvación es, digamos, ese principal o el primer punto en cuanto al hacer discípulos. Es el primer paso que se da para ser un discípulo, pues tenemos que evangelizarlo, ¿verdad? Esa es una etapa del discipulado que se conoce en la iglesia como evangelización. Sin embargo, es importante que no perdamos de vista que la evangelización solo es un proceso, es una pequeña parte, un pequeño paso de lo que es el discipulado. Y a veces, cuando hay evangelización, no hay discipulado, no se sigue a las personas, ¿no? Y es lo que vemos mucho con las campañas evangelísticas. Yo me acuerdo cuando hacíamos campamentos allá en Guadalajara, se llevaba a los campamentos cada semana 200, 300 adolescentes y jóvenes, y se les daba este plan de salvación. Reconocían muchos de ellos a Jesucristo como su Salvador, pero se perdía el contacto con ellos, ¿no? Y entonces no volvíamos a saber de ellos hasta el siguiente año, y ese siguiente año volvíamos a compartir el plan de salvación, y los mismos volvían digamos, a entregar su vida al Señor, ¿no? Y se volvía un ciclo en ese sentido. ¿Por qué? Porque vemos a veces la evangelización como algo separado del discipulado. Entonces, la evangelización, si tú estás tomando a una persona que no es creyente y empiezas con él a trabajar, la evangelización es una pequeña parte de todo el proceso de discipulado. Solo es el inicio, es el comienzo, y sigues trabajando con él. Una vez que esta persona ha reconocido al Señor Jesús como su Salvador, tú sigues trabajando en un proceso de discipulado con él. Entonces hay que verlo desde esta perspectiva. Por eso mucha gente pues queda como engañada, ¿no? O queda a la intemperie una vez que ha escuchado el mensaje de salvación, lo aceptan, pero pues siguen con su vida normal y no hay alguien que esté con ellos. Entonces, eso es algo que nosotros debemos de entender, que no debemos de practicar en la iglesia, solo evangelizar y evangelizar. No, hay que llevarles un proceso de discipulado. O por lo menos en caso de que sean personas que no podemos contactarnos más con ellos, ayudarles a que encuentren una iglesia, a ubicarlos con alguna persona que tenga la accesibilidad de estar con él o de empezar un discipulado con esa persona, por lo menos, porque obviamente pues no podemos discipular a 10 personas, a 20 personas nosotros solos, ¿verdad? Necesitamos tomar un grupo mucho más pequeño en cuanto a eso, y entonces de alguna manera asignar a otros la tarea de discipular a estas personas que se han convertido. Otra parte importante en cuanto al hacer discípulos es el desarrollo. Una vez que el discípulo hace un compromiso con Cristo, el siguiente paso es desarrollar su vida cristiana. Y esto en muchas iglesias se conoce como formación espiritual, pero nuevamente debemos entender
que esto no es como algo aparte. Debemos de tomar en cuenta que el desarrollo solo es una pequeña parte de lo que engloba todo el discipulado. No es como que lo separamos y hacemos esto y una vez que pasen, digamos, un programa, que pasen o terminen un libro de discipulado, entonces ya está lista la persona y ya es un verdadero discípulo y no necesita aprender más. No, como yo les he mencionado desde el principio, es un estilo de vida. Ahora, pareciera que estoy como que en contra, ¿verdad?, de los materiales de discipulado, para nada, porque hay materiales muy buenos, muy efectivos y muy necesarios. Lo único que digo es que no debemos encajonar el discipulado como un libro o como un programa o como un tiempo determinado que necesita la persona. Es un estilo de vida y yo mismo les puedo recomendar. Aquí en el seminario estamos llevando un discipulado que se llama Perfeccionando a los Santos, quizá lo conozcan. Es un material que se ha llevado a muchas iglesias en todo el mundo y lo llevamos aquí en el seminario con los muchachos. Es un muy buen material, pero es eso, es un material. No es un discipulado en su totalidad. Entonces, hay muy buenos materiales, pero no podemos descansar en que si una persona comienza un material y lo termina, está listo. O ya se acabó el discipulado con él, o no necesita crecer más. Es algo que nosotros debemos entender. Y otra parte de hacer discípulos es la acción. Una vez que el discípulo es capacitado, el paso final sería enviarlo. Dentro de la capacitación o desarrollo del discípulo debe tomarse en cuenta la responsabilidad del discípulo a que él mismo haga discípulos. ¿Cómo nosotros podemos evaluar que tenemos un buen discípulo? Bueno, uno de los puntos sería que él mismo ya está haciendo discípulos a otros, ¿no? Porque entiende la gran comisión, entiende la visión de lo que es el discipulado y entonces él lo comparte y lo lleva a otras personas. Es una buena forma de evaluar, ¿verdad? No es la única, porque hay otros aspectos espirituales importantes, pero este sería una buena forma de evaluar, un buen parámetro para esto. Y el otro término en cuanto al discipulado es en sí el discipulado. Entonces, este término se utiliza para describir la vida progresiva del discípulo. Aunque no es un término que aparezca en la Biblia, ha sido aceptado en la Iglesia desde sus comienzos. Este término indica el proceso y el progreso del creyente en su crecimiento espiritual. Entonces, básicamente el discipulado es eso, es todo ese desarrollo que va dando el discípulo cada día, cada mes, cada año, cómo va creciendo, cómo se va desarrollando en la iglesia, en la sociedad, en su familia, cómo estamos trabajando con esa persona en ese sentido, cómo está él mismo discipulando a otros. Es ese progreso continuo que tiene la persona. Otro concepto importante que se debe tomar en cuenta dentro del discipulado es la formación espiritual, y la formación espiritual es la que describe la santificación o la transformación del discípulo. Es ese crecimiento, ¿no? De que así es como inicié en el Señor, esto era lo que yo vivía, lo que yo creía, lo que yo sentía, las cosas que yo hacía, y esto es lo que yo he desarrollado en mi discipulado, esto es lo que yo he crecido espiritualmente, ese es el proceso de santificación que he estado llevando y de transformación. Y dice Gálatas, si me acompañan ahí, en Gálatas 4:9, menciona algo bastante interesante, esta parte, déjeme llegar ahí a Gálatas rápidamente, dice 4:19, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Entonces, el propósito de la formación es que Cristo sea formado en cada uno de nosotros. Ahí está la palabra morfe, que significa dar forma, que nosotros, nuestras vidas sean dadas forma o se les dé forma hasta ser la imagen del Señor Jesucristo. Y el apóstol Pablo dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, por quienes estoy constantemente pensando, preocupado, por quienes me esmero y trabajo y desarrollo mi ministerio. ¿Para qué? Para que ustedes sean formados a la imagen de Cristo. Entonces, el discipulado es eso, es un proceso de formación, de dar forma, de transformarnos a la imagen del Señor Jesucristo. Y si lo entendemos desde ese punto de vista, entonces sabemos que no es un trabajo ni de 1 año ni de 2 años, es un trabajo de toda la vida, porque no hemos alcanzado
la imagen de Cristo. No hemos llegado a esa estatura, a esa medida de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, seguimos en el proceso. Todos nosotros, seamos pastores, líderes de la iglesia, seguimos en ese proceso. Y mientras más crezcamos nosotros, mientras más seamos dados forma a la imagen de Cristo, más nosotros podemos ayudar a otros a transformarse, a que sean dados forma también a la imagen del Señor Jesucristo. No sé si hay alguien que quiera comentar algo hasta este punto, mis hermanos. ¿Todo bien? Yo, hermano. Sí, hermano Luis. También pienso con respecto a las implicaciones de por qué la iglesia no ve como prioridad el discipulado. Es que hemos considerado el modelo de éxito dentro de la iglesia conforme al mundo, no conforme a la palabra de Dios. Jesús, en sus años de ministerio, tal vez pudo discipular a 12 personas. Y eso implicó tiempo y implicó sembrar en ellos toda la palabra y la enseñanza, ¿no? Pero hoy las iglesias consideran éxito cuanto más personas lleguen a congregarse, no importando si hay un cambio de vida o si hay una relación propia o personal de cada uno de ellos con Cristo. Entonces, pienso que también este interés, o más bien este desinterés por el discipulado, está basado en esas normas por las cuales medimos el éxito de las iglesias. Sí, totalmente de acuerdo, hermano. Fíjese que incluso la labor del Señor Jesucristo, aunque pareciera, pensando en sus 12 discípulos, ¿no? Y con base a lo que usted está diciendo, en cómo nosotros evaluamos el éxito. Incluso lo que él hizo en 3 años de ministerio aproximadamente es bastante. O sea, discipular a 12, hay que ver si nosotros lo hemos hecho, ¿no? A ver si nosotros hemos realmente discipulado a 12 personas en 3 años, para empezar. Y segundo, sí, realmente mucho de lo que vemos allá afuera lo queremos implementar en la iglesia, ¿no? Mucho de lo que vemos en cómo se mide el éxito allá afuera, decimos en la iglesia debe ser igual. O por lo menos nos hemos creado esa idea. Y creo que si hay algo que se debería contar, o algo más sano, cuando estamos hablando de la cantidad de personas en la iglesia, no es la gente que va el domingo, sino las personas que se les está dando un discipulado, un seguimiento, ¿no? Estamos trabajando, digamos, somos 20 líderes de la iglesia, y de esos 20 líderes, en total tenemos aproximadamente unos 50 discípulos. Eso es una forma en que podríamos medir de mejor manera la gente que está entrando en nuestra iglesia, ¿no? La gente que está siendo parte de la iglesia en la que estamos, no la que va el domingo, porque muchas de las personas que van el domingo, si no es que hablando quizá del 80%, no están llevando un proceso de discipulado. Entonces, eso no es una cantidad que deberíamos de medir o que nos debería de importar, sino la gente que está siendo discipulada, la gente que realmente se está trabajando con ellos, ¿no? Sería una buena forma en que nosotros podríamos medir, y también entender que el éxito no depende del número, ni siquiera en cuanto a eso, ¿no? Porque creo que el éxito en la vida cristiana, en el ministerio, depende de si estamos o no haciendo la voluntad de Dios, ¿no? Porque una iglesia puede tener 1000 miembros y podemos pensar que es una iglesia exitosa, y a lo mejor sí, y a lo mejor realmente el Señor está bendiciendo esa iglesia porque se está cumpliendo con su voluntad en esa iglesia. Pero ¿qué pasa con misioneros, ¿no? Que están en el oriente, que están en países que no se puede predicar el evangelio, que llevan 3, 4 años tratando de alcanzar a alguien y tienen un discípulo? ¿No son exitosos por eso? Claro que lo son, porque están cumpliendo la voluntad del Señor. Entonces, realmente el éxito no se mide por números, sino se mide por lo que estamos haciendo, si realmente es la voluntad de Dios. Y es algo que yo estaba viendo en la noche. Ayer estaba con mi esposa en un devocional, y estábamos hablando del sermón, el primer sermón que da Pedro, ¿no? Y que se convierte en 3000, ¿no? Y es asombroso, ¿no? Cómo el Señor Jesús daba un discurso y la gente se alejaba.
O sea, el poder que tenía el Señor Jesús para las palabras que tenía tan sabias, y la gente, en vez de acercarse, mucha de ellas se alejaba porque decía, no, es mucho lo que pide el Señor Jesucristo, ¿no? Y de repente va Pedro, da un discurso y 3,000. ¿Qué está pasando, no? O sea, uno podría decir, ¿qué es lo que no funcionó? Todo funcionó. Funcionó el mensaje de Cristo y funcionó el mensaje de Pedro, pero lo que se estaba cumpliendo era la voluntad del Señor. Era la voluntad del Señor que con el Señor Jesús se trabajara quizá con menos personas, que fuera más de lleno con algunos discípulos, que la gente misma lo rechazara. Era la voluntad del Señor en ese momento, como era la voluntad que cuando Pedro hablara y predicara, se convirtieran 3,000. Lo importante es que cumplamos la voluntad del Señor en nuestro ministerio, ¿no? Entonces, sí, hermano Carlos, quiere comentar algo, ¿verdad? Sí, pastor, gracias. Ahorita estaba reflexionando en esto que están comentando y me voy en las definiciones a lo que es el hacer discípulos, la segunda característica, hablando del desarrollo, que mucho tiene que ver también con nuestra actitud más que con nuestra aptitud. Yo me acuerdo en Filipenses 2, donde apóstol Pablo menciona la exaltación y la humillación del Señor Jesucristo. Siendo Dios, se hizo hombre. Y Él nos pide también, o nos inculca, que el hacer como el querer como el hacer procede de Dios, no de nosotros. Entonces es importantísimo en este desarrollo el que nosotros tengamos la comunicación con Dios para que de Él provenga este deseo, esta capacidad. Entonces desarrollar también implica mucho desarrollar nuestra actitud hacia el deseo de ser discípulos y posteriormente a ser discípulos. Sí, totalmente de acuerdo, hermano Carlos. Muchas gracias por su aportación. Sí, es base, ¿no? O sea, no podemos, como les he mencionado, no podemos pensar que vamos a tener éxito haciendo discípulos si nosotros no hemos sido verdaderos discípulos de Jesús, si no hemos entendido lo que implica seguir al Señor Jesús, de alguna manera limitarnos a nosotros mismos, no ceder a nuestras cosas, sino ceder a las cosas de Cristo, tomar nuestra cruz y seguirle. Si no hemos entendido, si no lo hemos practicado, si no vivimos de esa forma, no vamos a realmente a trabajar con el discipulado hacia otros de una forma correcta, ¿no? Entonces, muchas gracias, hermanos, por sus aportaciones. Ya estamos casi por terminar. Algo importante es que debemos de entender o que debemos de saber es que no es un discipulado. Lo que no es un discipulado. Y la iglesia en muchas ocasiones ha llevado a cabo el discipulado de una manera equivocada. Esto sucede cuando no se entiende en su totalidad lo que es el discipulado. Por esta razón, aquí hay unas cuantas declaraciones de lo que no es un discipulado. Y seguramente hay más, ¿verdad? Pero me gustaría enfocarme en 3. El discipulado no es un programa, y ya lo he mencionado, ¿verdad? Ya lo dije en varias ocasiones. En muchas iglesias el discipulado se ha convertido en un plan de estudio que un creyente debe llevar para graduarse. Pero el discipulado va más allá de eso. Es una decisión de seguir a Jesús que se convierte en un estilo de vida. Y vuelvo a repetir, los materiales, hay muy buenos materiales, hay que utilizarlos, hay que llevarlos a cabo, pero que nuestra mente no esté la idea de que al terminar este programa, entonces estamos graduando a las personas como verdaderos discípulos. No, es seguir a Jesús, es toda una vida, es un compromiso, es un estilo de vida. Tampoco el discipulado es para principiantes o solamente para principiantes. Aunque es un hecho que los nuevos discípulos necesitan entrenamiento básico, esto no significa que es suficiente que una vez que se supera esta etapa, el proceso de discipulado termina. Como lo he mencionado, el discipulado es un estilo de vida. Entonces, muchas personas que llevan muchos años en la iglesia nunca han llevado un proceso de discipulado, pero ellos piensan que por tener tantos años en la iglesia no necesitan ser discipulados. Eso es para los nuevos, ¿verdad? Tú acabas de llegar, aquí está el programa de lo que serían los primeros pasos en el cristianismo. Y está bien, porque se necesita, pero no podemos pensar que una vez que terminen eso, ya están listos para la vida cristiana, ¿no? O para comprometerse en su totalidad con Cristo. Tampoco el discipulado es solo para líderes, ¿no? Ese sería lo contrario.
Algunos piensan que solo es para los que están bien comprometidos. Antes de la Reforma, la Iglesia Católica sembró la idea que la enseñanza profunda de la Biblia solo debería ser para unos cuantos. Entonces debemos entender que esto, aunque en muchas ocasiones se ha metido en la Iglesia, no es algo que debemos de seguir, no es algo que debemos de establecer en nuestra Iglesia. No es solo para líderes. Tanto los principiantes como los hermanos que llevan un tiempo en la iglesia, como nuestros líderes, todos debemos llevar un proceso de discipulado. Entonces, estas tres cosas por lo menos no son un discipulado, sino es lo que ya hemos estado mencionando. Mis hermanos, me gustaría escuchar quizá un comentario más, si hay alguien que quiera mencionar algo. El hermano Juan Carlos dice, muchas veces lo vemos como si fuera una especie de escuela en la que dejan mucha tarea, al menos es el comentario recurrente que escuchamos. Sí, es totalmente de acuerdo, hermano Juan Carlos, en muchas ocasiones eso pasa, en muchas ocasiones eso es lo que se ve, ¿no? Tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, y entrega esto, y lee esto. No, el discipulado es una forma, es un estilo, constantemente trabajar con las personas, no es un horario tampoco, ¿no? No es que nos vemos todos los viernes a las 3 y ya, una vez que se termina el discipulado, me olvido de la persona hasta el próximo viernes, no, es una relación también, ¿no? Y lo vamos a estar viendo un poquito más adelante, pero esta es la primera clase en cuanto a algunos fundamentos bíblicos, pero sobre todo unas definiciones que nos ayudan a entender lo que es el discipulado. Entonces, un comentario de alguien más que quiera hacer y después de eso voy a explicar algunas cosas de la tarea, de lo que viene adelante. No sé si alguien quiera comentar algo. Profesor. Uh-huh. Profesor. ¿Sí? ¿Hermano Ricardo? Sí. Uh-huh. Yo estaba pensando hablando de discipulado, que tiene mucha razón en lo que está comentando, pero también podríamos pensar que muchas veces el discipulado se vuelve, más bien, se forman discípulos para seguir a la persona, al mismo maestro. Uh-huh. Yo recuerdo una frase que se dice a veces cuando hay algún discípulo, uh-huh, yo no te voy a dar el pescado, sino te voy a enseñar a pescar. Yo creo que ese sería también uno de los puntos importantes en cuestión al discipulado. Uh-huh. ¿Por qué? Porque se pretende siempre que la persona dependa de alguien. Sí. Pero yo creo que el enseñar a una persona a que ella misma tenga esa relación personal con Dios, yo creo que también sería un punto importante a través del discipulado, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Fíjate que vamos a entrar, me parece que es la siguiente clase, que vamos a hablar un poquito de la historia, de cómo se ha desarrollado el ministerio, el discipulado. Y cuando los discípulos del Señor Jesucristo escucharon este mandato de hacer discípulos, pues ellos tenían en su cosmovisión bien claro lo que es ser un discípulo. Y ser un discípulo, literalmente, seguir a alguien, ¿no? Es esa filosofía de esa persona, es creer esa filosofía y vivirla. Lo que esa persona hacía, yo también lo hago, ¿no? Esa es la idea que ellos manejaban. Ahorita lo digo a grandes rasgos, ya entraremos en detalle. Pero la diferencia más grande del discipulado que hay a lo que el Señor Jesucristo dijo, y creo que sus discípulos lo entendieron perfectamente, no es una cuestión tanto de todo lo que puedas aprender de mí, ¿no? O sea, todo lo que mi discípulo vaya a aprender de Mario, sino lo que yo puedo ayudarle para que esa persona desarrolle un discipulado con Cristo, ¿no? Que es que su base o digamos a esa persona a quien va a seguir realmente es a Cristo, no es a mí, ¿no? Yo solamente doy como esas herramientas, ¿no? Y es lo que tú mencionabas, dar esas armas, dar esas ideas para que esa persona lo que realmente forme es una relación con Cristo. Aunque obviamente dentro de ese proceso se va a formar también una relación conmigo, ¿no? Y va a aprender cosas de mí y a lo mejor me va a imitar en algunas cosas, pero al final a quien debemos de seguir, a quien debemos de imitar es a Cristo. Esa es la diferencia que marca el discipulado de Cristo, o las palabras del Señor Jesús de hagan discípulos. O sea, hagan discípulos míos, no de ustedes, ¿no? No hagan discípulos de Pedro, no sean discípulos de Juan, sino sean discípulos de Cristo. Y es también lo que menciona Pablo, ¿no? Cuando habla ahí
esta situación en Corintios, ¿no? De algunos siguen a Pedro, otros me siguen a mí, pero hay que seguir a Cristo, ¿no? Es lo que él mencionaba y es creo que muy acorde a lo que usted estaba mencionando, hermano Ricardo, y que lo vamos a estar hablando un poquito más adelante. Gracias por su aportación. Muy bien. Bueno, lo que vamos a hacer, lo que les voy a decir ahorita es un poquito de las lecturas. No sé si pudieron ver el video introductorio. Yo sé que lo subí ayer apenas, ¿verdad? Entonces no tuvieron que verlo ya. La idea sí era antes de la clase, pero pues fui yo el que se tardó en subir ese video. Pero si no lo han visto, les necesito que vean ese video introductorio donde explico el proceso de la clase, cómo se va a calificar, qué es lo que se toma en cuenta, las lecturas y todo eso. Entonces, la invitación es a eso, a que vean ese video después de la clase para que empiecen ya con las tareas. Básicamente nuestras tareas son lectura, participación en foro, lectura, participación en foro y al final tenemos un examen. Y obviamente estar entrando a las clases y verlas, ¿no? Eso es lo que vamos a estar haciendo, es una clase en ese sentido, pues un poquito más sencilla, más relajada, aunque las lecturas no son tan pequeñas, ¿verdad? Estamos hablando de quizá hay unas de 30, 35 páginas cada lectura, y son cada 2 semanas. Entonces, para que lo vayan tomando en cuenta, ya para la siguiente semana ya hay una lectura que hay que entregar y se entrega a través del foro, una participación que hay que hacer, hay que opinar, hay que comentar, la participación de otro de tus compañeros al ser un foro abierto, ¿no? En ese sentido, y ahí van a poner el porcentaje de lo que leyeron, porque yo califico las dos cosas, la lectura y la participación de foro. Entonces, eso va a ser la manera en que vamos a estar llevando la clase y al último, como les menciono, hay un pequeño examen bastante sencillo, ¿no? De lo que se ha visto durante todo el bimestre. Entonces, ya la siguiente semana hay tarea. Les pido que ya entren, ¿no? A la plataforma y vean toda esta situación. Ya está prácticamente toda la clase, solo faltan unos detalles. Entonces, ustedes ya pueden ir incluso adelantando sus lecturas si es lo que gustan hacer. Estoy para servirles, mis hermanos, ya saben, cualquier cosa, un mensaje, un correo, les voy a dejar aquí rápidamente mi correo para que me puedan contactar. En dado caso de que no alcancen a escribir mi correo, también en la plataforma hay una sección de mensajes. Ustedes me pueden escribir ahí y yo les contesto. Pero este es mi correo. Ahí está. Profesor, una pregunta rápida. ¿A qué se refiere con el que pongamos el porcentaje de lectura, no? Ahí no le capté, perdón. Sí, si digamos, son 35 páginas de la lectura asignada y se leen 30, pues pondrían quizá un 95 o 90% de la lectura. Entonces yo ya ahí puedo decir cuánto les doy de calificación. ¿Por qué? Porque puede ser, ¿no? Que alguien, digamos, participe en el foro, conteste la pregunta, pero lea ni la mitad de la lectura asignada. Y yo, como no sé cuánto es, entonces yo le daría todo el porcentaje. Entonces creo que no es correcto, por eso es importante poner ahí un porcentaje. ¿Sí? Ahí está ya mi correo, ya lo mandé, es mariovalcorta@todalasnaciones.com para que me puedan escribir cualquier cosa. Ahí estoy a sus órdenes. Y hermanos, sí, hermano Carlos. Gracias, pastor. Ahora que entramos a esta clase, no había la liga de Zoom para poder entrar a la clase. Tuvimos que cargar el programa y buscar. Nos compartió un hermano el ID para poder ingresar. Okay. La segunda, las lecturas nos las exhibirá ahí en la plataforma. Sí, ya están las lecturas. Ustedes cuando entran a la plataforma, de hecho déjenme hacerlo ahorita, les voy a compartir. Bueno, déjenme primero entrar a la plataforma. Espérenme tantito para que vean cómo les va a estar apareciendo. Ahí voy, Sí, también a mí me costó mucho trabajo entrar porque no había en la plataforma. Sí, gracias por decirlo. Voy a decirle al hermano que se encarga de todo este asunto, para que él lo revise. Ok, ya entré. Ahorita les comparto la imagen. Ahí voy.
Están viendo ya todos, ¿verdad? Todo discipulado. Sí, sí, correcto. Ok, entonces aquí aparece la bienvenida que les doy, los avisos realmente no hay, y esto es la primera página, ¿no? La página principal. Aquí está el video introductorio, entonces ustedes ya lo pueden ver normal, y los que tomaron clase conmigo en hermenéutica se acordarán que yo trabajo por unidades. Entonces ahorita estamos en la unidad 1, semana 1. Pero en el índice de la unidad 1 ya viene lo que es el discipulado, la unidad, lo que se va a hacer y lo que se va a ver. Entonces ustedes pueden darle clic y ver el asunto de las tareas, cuándo hay que entregarlas. Pero si ustedes ya le dan a la semana 1, como le estoy dando yo ahorita, les va a aparecer, ahí va, les va a aparecer el asunto de las notas de la clase, fundamentos bíblicos del discipulado y la presentación. Aquí están las notas y la presentación, y este es un video opcional que ustedes pueden ver, yo se lo sugiero obviamente, es un buen video, son videos cortitos, y eso es nada más de la semana 1, pero si ustedes ya van a la semana 2, que es donde aparecen las tareas, está de esta forma, fíjense. Aquí está, dice Orígenes del Discipulado, esa es la clase de la semana 2, por eso puse número 2 aquí. Pero aquí está el foro, y el foro se llama La Historia del Discipulado. Aquí están los requisitos para ese foro, y aquí está lo que ustedes tienen que leer, la historia del discipulado. Siempre el título del foro va a ir correspondiendo al título de la lectura, para que no se equivoquen en ese sentido. Sepan que si aquí dice la historia del discipulado, hay que buscar un archivo que diga lo mismo, y ese es el archivo que hay que leer para entonces poder participar en el foro. ¿Ok? Y aquí hay otro video que yo les recomiendo, y esto de los orígenes del discipulado es la presentación de la clase de la siguiente semana junto con las notas que están acá. ¿Sí me explico? ¿Sí? ¿Todo bien? Ok, perfecto. Entonces, si no hay más dudas, mis hermanos, pues entonces nos vemos el próximo viernes, pero ahí estamos pendientes, ¿verdad? Ahí estamos en contacto. Que Dios les bendiga mucho. Estamos para servirles siempre, y pues que tengan un buen fin de semana sirviendo a nuestro Señor. Amén. Muchas gracias, profesor. Dios les bendiga a todos. Bendiciones a todos. Muchas gracias. Bendiciones. Dios les bendiga a todos.